Hola amigos, muy bien. Hola amigos, buenas tardes. Con el permiso de Dios, con el permiso de los APUs y con el permiso de ustedes, voy a hacer esta transmisión hablando un poco sobre las experiencias con las herramientas digitales y sobre todo cómo les está yendo con la educación impartida por medio de las plataformas virtuales y sobre todo la experiencia que están teniendo en cuanto al trabajo en conjunto con los hijos, ¿verdad? Tanto en inicial, en primaria y secundaria. Como vuelvo a repetir, esta transmisión no lo hago con el ánimo de que yo tenga la razón o que sea un sabelotodo o que pueda yo imperar en cuanto a decir lo que yo estoy diciendo, eso es. Pues no, yo no busco eso y jamás voy a hacer eso. Lo que yo busco realmente es el compartir. Como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, compartir para aprender, aprender y compartir. Esa es la regla lógica en la cual yo he ido implementando y ya posteriormente se los voy a explicar cómo ha ido naciendo esta idea en la cual invito a todos, porque esto no requiere de que tú tengas títulos, doctorados, de que tú tengas por así decirlo, una licenciatura. No. Esto es para todos en general, pero sí es exclusivo para que personas tengan voluntad de aprender. Solo para este tipo de personas existe esta transmisión. Aquellas personas que tengan esa voluntad de querer aprender y sobre todo querer compartir. Bueno, entonces con la venia de lo ya mencionado, gracias a Dios esta oportunidad que me da y poder estar en contacto con ustedes, siempre les digo que debemos de tener paciencia y sobre todo tolerancia, porque creo yo que más que la paciencia es la tolerancia, y es como decir, más que la esperanza es la fe. Entonces siempre vale ir un poco más allá de las cosas o de la percepción que podemos tener. Entonces, hablando de las experiencias en cuanto a las plataformas virtuales que se han montado, por así decirlo, en tantos colegios particulares o tanto en colegios nacionales, en cuanto a los colegios particulares, ¿verdad? Creo yo que en secundaria se ha venido manejando de manera práctica. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes, los adolescentes tienen esa practicidad con esta herramienta llamado el celular, ¿verdad? Entonces creo yo que ahí nosotros como padres no hemos encontrado una deficiencia o una incomodidad, porque ya sabemos eso, cómo ellos lo manejan. Con los de primaria, creo yo que sí, un poco estar ahí ayudándoles, siempre afianzándoles, pero quiero hablar un poco más extenso con el lado de inicial. En el lado de inicial sí he encontrado yo por experiencia propia, por mi hija, entonces sí he encontrado en el cual hay una, por así decirlo, hay una incomodidad con mi hija en cuanto a las clases ya impartidas de lunes, martes y miércoles. El lunes fue bien para ella, el martes también, pero ya el miércoles fue algo un poco tal vez incómodo para ella. Entonces yo haciendo un análisis me he dado cuenta de que en el nivel inicial no está muy sugerido que se pueda trabajar por las herramientas virtuales. ¿Por qué? Porque es la primera experiencia, y la primera experiencia tiene que ser vivencial. Entonces yo recomiendo que esa experiencia vivencial pues sea de plano en cuanto a la reunión de los alumnos, los pequeñitos, ¿verdad? Inicial, la comprensión entre ellos y el trabajo grupal o el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, ¿qué pasó con mi hija? Ya por ahí, cuando menciona tarea, hijita, ¿quieres hacer la tarea? Y ella me dice, no, un no rotundo. Entonces, cuando un niño dice no rotundo, es bien y es mejor evitar esa palabra de ahí a un largo tiempo. ¿Por qué? Porque si no, ella relaciona con la palabra tarea y por ahí que un poco va a encontrar como una palabra enemiga para ella.
Entonces creo yo que es bueno cambiar la palabra tarea por vamos a pintar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a colorear, vamos a hacer N cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces creo yo, en mi opinión, creo yo que en el plano inicial sí no serviría de mucho estas clases virtuales, ¿verdad? Por eso se recomienda siempre el apoyo de los padres con los hijos para que ellos puedan afianzarse, ¿no? Y sobre todo que no muestren esa incomodidad cuando escuchan tareas. Y muy bien. Entonces, por ahí también voy a publicar un libro donde dice educar sin lágrimas o educar sin gritos. Pues bueno, eso siempre a las personas que me han pedido, yo los comparto por inbox y tengo algunos libros que les puede servir de guía. Es más, como le digo a una persona, a un amigo, ¿no? En especial le digo, si te mando un libro, no es, que sí sería importante leerlo todo, claro, si te gusta, si te apasiona la lectura, muy bien, bienvenido sea. Pero si tú quieres seguir avanzando y tener un plano, por así decirlo, general de la situación, de las cosas, en cuanto tú lo que quieras aprender, te recomiendo que puedas leer capítulos, pero capítulos completos. Y si tú recuerdas cuando estás en la aula, en aulas de la universidad también, los profesores te demandan que leas capítulos, ¿verdad? Entonces, por ahí tú ya puedes avanzar en cuanto a tu desarrollo. Y puedes seguir avanzando un libro, otro libro, y ya tú sacas una conclusión, ¿verdad? A lo que tú quieras llegar, ¿verdad? Entonces, para así repetirlo, no hago esta transmisión para decir que yo tengo la verdad o que yo tengo la razón. No, jamás es eso. Sino simplemente el compartir y el seguir aprendiendo con estas herramientas y con esta interactividad que nos podemos nosotros observar, porque veo aquí algunas personas que se están conectando y bueno, bien es cierto que no nos vemos después de mucho tiempo, algunos después de años, y creo yo que a veces nos da esa alegría de poder vernos así por medio del celular y podamos compartir, ¿verdad? Y así seguir aprendiendo. Entonces, también existen las personas que me mandan por inbox, oye, Jones, puedes hablar de política, ¿verdad? Yo quiero realmente decirles que cuando hago estas transmisiones, y una vez ya lo dije porque eso está grabado también, no prefiero hablar de política, porque la política para mí, por este medio, es una pérdida de tiempo. Que sí he hecho yo opiniones, o que sí hago reverencias, o que sí hago también críticas rotundas, tal vez hasta fuertes o incómodas a algunos políticos, sí, pero eso lo hago mediante escrito, ¿verdad? Entonces, por ahí sí, por el medio de la escritura, por medio de los mensajes, los posteos, sí, pero por este medio creo yo que sería algo irreverente, algo que sería para mí una pérdida de tiempo hablar de política, ¿verdad? También de fútbol, por ejemplo, a mí me dijeron, cuando vayas a una reunión no hables de fútbol y no hables de religión y no hables de política, ¿verdad? Entonces yo considero importante eso, tampoco no hablar de fútbol, porque en fútbol eso para mí también sería una pérdida de tiempo hablar acá por este medio, y mucho menos también religión. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan de qué religión perteneces, a qué religión acudes, qué religión está. Bueno, no tengo nada en contra con las religiones. A decir verdad, he asistido a iglesias variadas, Pentecostés, tengo amigos mormones que hemos compartido palabras, los amigos del séptimo día, los testigos de Jehová, la iglesia católica, ¿verdad? La Pentecostés, como vuelvo a repartir, entonces hasta con ateos, agnósticos, etcétera, etcétera. Entonces yo también considero que en religión también no considero hablar mediante este medio. Solamente sí les digo que creo en Dios, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y de acuerdo a eso, creo ya más no podría hablar por este medio. Entonces, por así decirlo, saber, las personas que quisieran quisieran vivir eternamente, por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer de que mi foto o mi imagen viva eternamente? Pues es muy sencillo. Simplemente sube tu foto, tómate una foto y súbelo a una nube. Puede ser la nube del iCloud, o puede ser, por ejemplo, el Drive y muchas más plataformas virtuales
virtuales que tienen nubes y donde tú puedes hacer de pago o puede ser gratis, y ahí tú puedes subir una foto. Imagínate que esa foto lo van a ver tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y si tú ya has muerto, o sea, y lo van a seguir viendo hasta eternamente. O sea, esa foto, la única persona que lo podría borrar eres tú nada más, y después eso puede seguir por toda la vida y eternamente, ¿no? Entonces, esta herramienta, como bien les dije en una anterior transmisión, es mediante una metáfora del maestro, ¿verdad? De que en nuestras manos está el poder y depende de ti qué haces, si haces algo bueno o haces malo, es tal cual, pues, ¿no? Entonces, veto a saber cómo utilizas tú esta herramienta, ¿verdad? Hablé también acerca de las experiencias, de cómo puedes utilizar esta herramienta, hablando ya por el lado positivo, cómo te puede generar ingresos, cómo te puede de repente servir para que te puedas comunicar con un familiar que está en Japón, que está en Chile, que está en Europa, en Estados Unidos, y más aún en esta etapa que estamos pasando, en esta pandemia que por decirle cierto a esto, que esto tiene para rato, ¿verdad? Y ha venido para lo que yo en algún momento soñaba, el cambio rotundo. ¿Y por qué soñaba este cambio rotundo? ¿Por qué? Porque realmente como ser humano y como seres humanos en general hemos estado maltratando a nuestro mundo, hemos estado indirecta o directamente perjudicando a nuestro mundo. Entonces, por así decirlo, ¿dónde empieza el cambio? Con uno mismo, pero ese cambio a veces con uno mismo gritábamos al cielo, pero a veces no, como que no nos hacía caso, ¿verdad? Pero ya ha venido esta situación que quieras o no, te guste o no, esto va a tener que cambiar y va a cambiar. Si imagínense, yo me voy a la farmacia y en la farmacia uno encuentra un tapete y ahí en ese tapete, claro, vierten un líquido y tú te limpias los pies ahí, entras a la farmacia y es como decirte, te limpias los pies para entrar a la farmacia y te limpias los pies para para salir a la calle. O sea, esa es una costumbre también que se está cambiando también. Por ejemplo, también en los restaurantes también va a haber un gran cambio, ¿verdad? También porque ese sí es el verdadero cambio, ¿verdad? No como el cambio de un color de partido, no. Este es el gran cambio realmente, este es el cambio que es el verdadero cambio. Y más aún, por ahí un poco que me lleva a veces las ganas de querer hablar política, pero bueno. Entonces, les digo de que las personas, o tal vez a las personas malas, o los políticos corruptos, o los políticos malos, tienen un gran enemigo que va a ser esta tecnología, porque ahora ya nadie puede escapar a esto. Si va a surgir un político que realmente nos esté con demagogia hablando que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que esto, que nos prometen todo, se van a las zonas rurales, a las zonas de la falda del cerro y les prometen todas las cosas y después nada. Entonces ya nosotros con más conocimiento en la tecnología vamos a poder investigar. Imagínense, yo parto siempre desde el año 2000. ¿Y por qué parto siempre del año 2000? ¿Por qué? Porque esto también considero como una metáfora que les había comentado la vez pasada acerca de por qué desapareció el Australopithecus, ¿verdad? El Australopithecus desapareció, ¿por qué? Mire, gracias a que los Australopithecus tenían alimento, tenían animales, pero nunca hizo nada. O sea, tenía hasta las herramientas que pudo haber creado, pero nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque su cerebro no había desarrollado. Entonces, ya por necesidad, obviamente, ya en la evolución del hombre apareció el Homo sapiens, y el Homo sapiens ya empezó a descubrir, ¿verdad?, la ganadería y la agricultura, y ya posteriormente el fuego, el hierro, y ya eso transcurso la historia. Entonces, esto está pasando, es lo mismo, es lo que yo siempre señalo, como profesor de historia señalo que es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí los que van a morir van a ser realmente las personas que no van a querer aprender, no van a querer compartir. Van a morir en su egoísmo, en su hipocresía, van a morir en cuanto a su envidia. Entonces yo creo que a esas personas que tal vez por ahí también están mirando esto, les digo que todos tenemos oportunidad, y que la oportunidad te dice que puedes cambiar cuando tú quieras, solo cuando tú lo decidas. Ese día que tú decidas cambiar, ese día vas a experimentar otra situación en tu vida. Pero como lo dije una vez también en un video que colgué hace aproximadamente 3 meses, cuando me estaba yendo al banco, y claro, yo aparecía con mi cámara y con mi celular en la mano y estaba grabando, pues debajo de mí estaba mi hijita ahí. Entonces mi hija como que a veces no me observa nada más. Entonces tiene su historia también eso. Pero bueno, eso es otra cosa.
Entonces, en este caso es en cuanto a las herramientas digitales, ¿verdad? ¿De qué manera nos puede ayudar para poder seguir y buscando el ansiado éxito, ¿verdad? Si bien es cierto, yo en el año 2009 empecé a abrir una cuenta de Mercado Libre y empecé a vender productos. Y desde el 2009 empezó mi experiencia en este mundo virtual de los negocios, que no he parado hasta la actualidad. Y siempre lo he venido haciendo y siempre también lo he venido pregonando, pero tal vez no con mucho, tal vez con muchos seguidores, sino simplemente se los mencionaba a las personas, pero las personas me decían que, oye, está loco, o sea, no puede esta persona decirnos algo que no está acorde con lo que está pasando en el mundo, así que me decían, sigue soñando. Entonces, esa palabra de sigue soñando, lo he escuchado 1000 veces o más de 1000 veces hacia mí. Pero siempre he tenido fe y confianza que esto en algún momento iba a cambiar. Entonces, tenemos que realmente ser partícipes de este cambio. Tenemos que unirnos, tenemos que experimentar esto de la unión. Entonces, ya acerca de que iba teniendo experiencia con los medios digitales, ya poco a poco iba compartiendo con las personas y de pronto, por ejemplo, me decían, oye, pero yo he colgado un producto y no puedo venderlo. Entonces ahí yo les contaba cuáles eran de repente las desventajas para esas personas y por qué yo tenía una ventaja. Era porque ya tenía en algún momento más años de experiencia y por ejemplo en un año de experiencia las personas que me compraban a veces dudaban, oiga, mire, yo he enviado productos a Ecuador, he enviado productos a Tacna, he enviado productos a Ancash, a Huaraz, he enviado productos a Cusco, a Lima, he vendido, o sea, a casi todo el Perú, hasta a Iquitos he mandado. Y claro, pues eso siempre yo, por así decirlo, me lo guardaba a mí, pero no por egoísmo, sino porque me sentía un poco decepcionado que nadie quería saber de esto. Entonces era eso lo que me motivaba a que yo seguiría más en aprender. Entonces, por ejemplo, ¿qué les decía? Para mí era importante los comentarios, para mí era importante las calificaciones que mis clientes me daban. Y eso ustedes en algún momento lo voy a postear ahí y pueden evidenciarlo, porque en este medio digital no da pie a la mentira. Aquí, si alguien está mintiendo aquí, rápido caes, rapidísimo caes. Y lo que muchos ignorantes que son médicos, disculpen, que algunos mediocres que son médicos, que son profesores, que son abogados, que son jueces, o sea, que viene, la mediocridad está en todo, ¿no? ¿Verdad? Y hay profesionales que también son mediocres. Ellos pues nunca pueden pensar de que por mentir por este medio pues le va a salir, como dice, el tiro por la culata. Entonces, aquí les digo realmente de que aquí no vale la mentira, aquí uno tiene que ser transparente. Y esa es la gran ventaja que yo he tomado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ser transmisores de verdad y seguro de confianza. Entonces, ¿qué les decía? Mira, por ejemplo, habían pasado aproximadamente 2 años y ¿qué les decía a mis clientes? ¿Cómo podían generar confianza para que el producto pueda llegar? Por ejemplo, un cliente de Tarma me decía, oye, pero me va a llegar el producto, y a cada rato me llamaba, ya te deposité, después del depósito también me seguía llamando y por circunstancias del momento surgió de que para Tarma pues el envío ya había pasado la hora porque era hasta las 3 de la tarde y ya eran las 6, y de pronto al siguiente día, a la primera hora, ya fui a la agencia, le tomé fotografía. Entonces de ahí le pedí, cuando ya a los 3 días llegó el producto, le pedí que él comparta, que él comente y que me dé una calificación positiva, del cual agradezco mucho, y sí lo hizo. Entonces eso siempre se los digo a mis clientes cuando dudan. ¿Por qué? Porque les digo de que si dudan de que me voy a quedar con su dinero, por ejemplo un producto que cuesta 400 soles o 300 soles, yo les digo, mira, yo empecé en el 2009, estamos en el 2020. Amigo, ¿tú crees de que por 300, 400 soles voy a tirar abajo mi negocio de tantos años? ¿Por 300, 400 soles? No, ¿verdad? Entonces ahí se animaban y me compraban el producto. Entonces uno tiene que saber mediante estrategias cómo poder revertir esa mala situación, revertir esas malas lenguas que a veces critican. ¿Por qué? Porque algunas personas no confían en los medios tecnológicos para poder tener ventas y poder tener ese beneficio. Y de ahí he avanzado y he podido trabajar en cuanto a una idea que se llama la economía colaborativa.
o el sharing economic. Entonces, por ahí investigando encontré a unos genios que los tengo aquí el nombre, que son, o sea, es como decirles que mi idea la estaba llevando hasta que en un momento me topé con unas personas que ya estaban muy adelantados a este tema, que son Lisa Gansky, Rachel Bosman y Ruth Rogers, ¿no? Ellos que señalan que los medios digitales son un beneficio para la economía colaborativa. ¿Por qué? Porque puedes tener un beneficio en cuanto por ejemplo, el aprendizaje, ¿verdad? En lo cognitivo. Puedes armar un grupo, puedes hacer un grupo y en la cual entre ellos poder seguir preparándose en programación, poder preparándose en e-commerce, en comercio electrónico, poder prepararse en marketing digital, ¿verdad? En community manager, etcétera. Lo que nosotros vemos que en el marketing digital es un universo del cual nos da oportunidad para seguir creciendo. Siempre les he dicho, no se requiere para tener éxito mediante los medios digitales, no se requiere ser un genio, no se requiere tener títulos. Esto simplemente se requiere de voluntad y ganas de aprender y compartir. Esa es la regla fundamental de esto. Entonces yo lo comparto con ustedes, porque sé que esto de acá en un futuro esto me va a tener muy buenos intereses y realmente algo positivo para poder dejar a mi familia y sobre todo a mi entorno cercano que realmente creo yo, como siempre digo, muchos son los llamados pero pocos son los escogidos. Entonces también nos puede dar un beneficio el bien económico también en cuanto a la economía colaborativa. Eso lo aprendí en un diplomado que llevé en una universidad muy prestigiosa, que por cierto agradezco mucho porque estudié gratis, muchas gracias. Entonces sí, becado, eso fue una beca que aproveché, gracias a Dios. Y entonces ahí me contaron un caso de una señora arequipeña y cómo ella pudo tener el éxito en cuanto a la lana de alpaca, sin ella poder haber tenido, por así decirlo, tanta experiencia en esto de la lana de alpaca. Ella hizo el triángulo. ¿Cuál fue el triángulo? Ella se basó en el principal insumo, la lana de alpaca. Y sabemos que nuestra lana de alpaca es cotizadísimo a nivel mundial y es caro y es bueno, ¿verdad? Entonces ella le ayudó, sí, tal vez el hecho de convivir en zonas así, donde vivían zonas ganaderas, donde ellos extraían la lana de alpaca. Entonces ella tuvo una idea porque ella tenía sus clientes donde vendía por su localidad, pero ella quería ir más allá. Entonces ya producto de su trabajo, de su aprendizaje y seguir desarrollándose, entonces ella llegó a contratar a personas que salían de estudiar de la Toulouse en Lima. Y aquí nosotros sabemos que la Toulouse es una de las buenas institutos de diseño y marketing, ¿verdad?, del Perú. Y también ya tenía dos puntos, ya tenía los ganaderos, los que tenían la lana de alpaca, ya tenía los diseñadores de Toulouse y ella quiso incorporarse en el triángulo y ella fue la que tenía la cartera de clientes. Trianguló ella ese negocio y se lo llevó al mundo, Alpaca 111. Una de las mejores marcas en las cuales está con los príncipes, los reyes, qué sé yo, con personas muy poderosas de mucho dinero en el mundo. Entonces, esto del éxito realmente requiere mucho de la constancia, yo no quiero mencionar sacrificio, porque el sacrificio, ya he aprendido que el sacrificio no vale, de verdad. Por aquí de repente algunos me pueden refutar, me pueden decir, no, estás equivocado, pero yo puedo hasta sustentarlo, pero tal vez en este momento no, pero tal vez después. Creo yo que está en la fe y la confianza, el tener fe en uno mismo y confianza, ¿verdad?, para que uno pueda seguir creciendo. Y entonces otra cosa también que me animó en este desarrollo fue que de pronto cuando uno ve hacia la gente que tiene muy poderosa, que tiene mucho dinero, consideré que yo también podría estar a esa altura. ¿Y por qué no? ¿Y cuál era lo que a mí me animaba a seguir creciendo? Me animaba, ¿por qué? Porque después de enterarme de que fracasó BlackBerry, por ejemplo, esa gran compañía, o de que fracasó Kodak, o de que fracasó la empresa de carros Hammer, por ejemplo, y otras más, y un sinfín que de repente ustedes pueden conocer también. Entonces me quedé con la idea de BlackBerry. Entonces yo dije, si en BlackBerry contratan desde el CEO,
desde el gerente de marketing, y yo asumo que han estudiado pues en grandes universidades, ¿no? En universidades donde es carísimo, donde uno dice, no, que voy a estudiar en esas universidades, es muy caro, ¿no? La vida en Europa o en Estados Unidos son mejores preparados que nosotros. Entonces yo decía, cuando escuchaba eso, yo decía, oye, ¿por qué la gente a veces cuando ve eso cree que es imposible, o a veces se minimiza uno? Y eso lo destrocé realmente, lo destrocé. ¿Por qué? Porque dije que, a ver, ¿por qué estas personas, estos mercadólogos, ¿por qué no dieron o por qué no sacaron a reflote la empresa, por ejemplo, como BlackBerry, o como, por ejemplo, Blockbuster, ¿no? La empresa de alquiler de videos, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que aquí no se trata de tener títulos, no se trata de tener el mejor estudio o de ser el más vivazo, no. Aquí se trata realmente de tener las ganas de soñar, de tener fe y de seguir creciendo. Y siempre voy a repetir esto. Para mí el éxito fundamental está en que aprendes y compartes. Ya después les voy a dar una información en cuanto a qué es lo que estoy haciendo, porque mi plataforma virtual, la que yo estoy consolidando, que estoy trabajando con un equipo que está detrás mío, ese equipo realmente también he tenido que practicar con ellos el coaching, por ejemplo. También agradezco aquí públicamente, agradezco mucho al coach líder, a Héctor Santamaría, que él hace 2 años también me invitó, y realmente sí, con un poco, tal vez, no lo niego, de desconfianza, porque a veces tenemos esa desconfianza, como que eso es el ADN que viene desde la antigüedad, desde la edad primitiva, ¿verdad? Sí, y hablando de la edad primitiva, ustedes, por ejemplo, si están experimentando el miedo no es una novedad, o sea, el miedo es natural, forma parte del ser humano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes imagínense en la época cavernícola. Entonces se van a cazar, un grupo de personas se va a cazar, y por ahí alguien se rompió la pierna, alguien se rompió algo, un hueso, y de pronto para este grupo de cazadores ya no le resulta beneficiosa esa persona. Entonces, ¿qué hacen? La abandonan. Imagínense el temor de esa persona quedarse allí abandonado por su grupo. Habrá experimentado miedo, seguro. Ese miedo es el que ahora muchas personas lo están experimentando. Siempre va a ser nuestro peor enemigo el miedo. Y el miedo está aquí, está en el cerebro. Siempre está aquí. Y estamos por eso, para poder contrarrestar ese miedo. Existen técnicas, existen estudios, claro que sí, existe todo eso. Solamente hay que echarle ganas para seguir aprendiendo y saber cómo poder dominar esas emociones, cómo poder construir un líder. Porque si yo les pregunto, ¿el líder nace o se hace? ¿Verdad? Esa sería una pregunta, ¿no? Una pregunta rotunda, ¿no? ¿El líder nace o se hace? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la actualidad tenemos políticos, tenemos autoridades, y ¿será posible verlas como líderes? Entonces ahí entraríamos a un cuestionamiento, ¿verdad? Entonces creo yo de que el líder siempre se tiene que preparar, y sobre todo el líder es aquella persona que está siempre en las buenas y en las malas. Esa es una regla fundamental. Si tú quieres ser un líder pero de verdad, tienes que estar con tu equipo, tienes que estar con tu gente en las buenas y en las malas. Entonces, si no has experimentado eso, te animo a que de repente este momento es lo más propicio a que nosotros podamos experimentar, porque hay mucha gente que realmente necesita de líderes. Entonces necesita siempre el acompañamiento, necesita el coaching. Y esto no es novedad, porque esto después de haber caído la bomba atómica en Japón, ya después de que se organizaron y fueron a aprender, como lo dije en el video pasado, ya después de estar aprendiendo y estar produciendo ya en los japoneses y estar en el aumento, trabajaba en cada grupo, en cada equipo de trabajo, en tecnología, en ciencia, en Japón, había un coaching ahí motivándolos. Entonces, esto no es una novedad, esto no es algo nuevo, esto no es de hace 10, 20 años, 30, no. Eso viene ya desde el año 1960, 1970, si no me equivoco. Entonces les invito a ustedes a seguir aprendiendo, les invito a ustedes a seguir compartiendo, les invito a ustedes en algún momento escuchar tal vez mi propuesta de negocio, porque como les digo, la economía colaborativa es el negocio del futuro, es el negocio que nos va a dar un éxito realmente rotundo.
¿verdad? Yo cito siempre dos ejemplos en la economía colaborativa. Por ejemplo, Globo. ¿Ustedes saben quién es el dueño de Globo? El dueño de Globo tiene apenas 25 años. El año pasado tenía 24, este año 25 años. Y él empezó prácticamente su negocio con su bicicleta, porque él ni siquiera se iba en carro a la universidad, ni en moto, se iba en su bicicleta. Entonces por ahí surgió la idea de por qué no utilizar una bicicleta y ir a repartir productos. Entonces de ahí nació la idea de Globo. Y mejor aún porque él tenía, pues era un aliado del medio ambiente. Entonces, como el hecho de pensar en tener carro o tener moto iba a ser perjudicial para el medio ambiente, y por eso él escogió tener bicicleta. Y si nosotros hemos visto aquí en Trujillo, en nuestra ciudad, hemos visto que aquí cómo empezó Globo, en bicicletas, ¿verdad? Entonces ya dependió del ser humano, que ya por rapidez o qué sé yo, ya que empleó la moto, ¿verdad? Entonces ya esa es libertad de cada uno. Otra empresa, por ejemplo, Uber. Y la gran mayoría se preguntará, oye, pero Uber, ¿por qué no está aquí, no? Si es una empresa a nivel mundial. Y para esto siempre comento una anécdota que surgió. Estaba este actor de cine, Antonio Banderas, en una reunión. Entonces estaba ahí él bien campante saludando a las personas. Y cuando en eso se le acerca una persona. Y esa persona, pues, imagínense, un desconocido para Antonio Banderas. Y ese señor pues le dijo, hola Antonio, me da mucho gusto conocerte. Y le preguntó, oye, ¿tú me conoces a mí? Y Antonio Banderas le dijo, no, no te conozco. Y él le dijo, bueno, le presento, yo soy el dueño de Uber. Cuando dijo, ¿qué? ¿Tú eres el dueño de Uber? Dice que al día siguiente Antonio Banderas, él lo cuenta porque sí lo tengo el video, cuando él dice que al día siguiente él se metió a la computadora y vio que el señor facturaba miles de millones de dólares al año. O sea, imagínense, este señor desconocido ganaba más que Antonio Banderas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de por qué no está aquí en Trujillo, por ejemplo, Uber? Porque su mercado es tan grande que estar aquí en Trujillo, porque somos pocos habitantes, es pérdida estar aquí. Entonces creo yo, invito a ustedes a que puedan generar una idea de cómo poder apalear esa necesidad en cuanto a la desorganización de empresas de taxis, por ejemplo, que existe aquí. Entonces, en este mundo, amigos, estamos para seguir aprendiendo. Bueno, no los canso más y que Dios me los bendiga, y espero en otra oportunidad seguir conversando con ustedes. Chao, hasta pronto, cuídense.